aprendiendo acerca de ese amor bonito, aprendiendo acerca de ese amor de Dios, esa manera, esas formas de experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Y durante estas semanas que hemos estado aprendiendo, que hemos estado recibiendo de parte de nuestro pastor Ever, que predicaba el domingo pasado, ese testimonio que tuvimos el día jueves, a mí me empezó a resonar hace algunos días atrás algunos pasajes, algunos textos relacionados con el amor de Dios, relacionados con la manera en la que nosotros experimentamos el amor de Dios. Pero muy principalmente empezó a resonar en mi corazón, en mi mente, algunos textos de un autor en quien hoy vamos a profundizar algunos de los escritos que, inspirado por el Espíritu Santo, él desarrolla. Pero de ese autor, y usted va a saber de quién le estoy hablando ahora que le dé esta referencia, quien se autodenominaba o quien se llamaba a sí mismo como el discípulo amado, o el discípulo a quien Jesús amaba. ¿De quién es? Apóstol Juan. Y es interesante porque cuando nosotros vemos las cartas de Juan, cuando nosotros vemos el Evangelio principalmente, Juan utiliza este término para referirse a sí mismo, el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. Lo interesante de esto es que si vamos al Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, la referencia no está. Es Juan mismo quien escribe y se autodenomina el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Yo me imagino que si en esa época hubiesen existido los celulares, las redes sociales, seguramente Juan hubiera tomado su celular, se hubiera tomado una selfie con Jesús y lo hubiera subido a sus historias y le hubiera puesto ahí esos hashtags, ¿no? El discípulo amado, el discípulo a quien Jesús ama. Le hubiera puesto algo así como best friends o mejores amigos y lo hubiera publicado, porque es lo que hace con su evangelio. Cuando Juan escribe, utiliza este término para autodenominarse, autollamarse de esta manera, término que ninguno de los otros escritores utiliza. Y a la luz de lo que nosotros leemos, si no tuviéramos el contexto, si no tuviéramos el resto de las cartas, si no pudiéramos ver la manera en la que Juan aborda el amor de Cristo, pensaríamos que esta forma de autollamarse, de autodenominarse como el discípulo amado, podría ser una expresión de egocentrismo, una expresión de ego, de quizás Juan sentirse superior al resto de los apóstoles. Pero recordemos, iglesia, que lo que Juan escribe, lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y algo igual de importante es que lo que Juan está manifestando a través de lo que está escribiendo, a través de la forma en la que él se está denominando, autodenominando, realmente es una forma que resalta su identidad en Cristo. Lo que está sucediendo es que la manera en la que se relacionaba con su maestro, la manera en la que se relacionaba con Cristo, había impactado de tal forma su vida que su identidad estaba realmente fundamentada en el amor de Cristo. Cuando Juan escribe y dice o se autollama el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, lo que está expresando a través de ese título que él mismo se pone es que esa era la forma en la que él se sentía en relación con su maestro. Juan realmente se sentía amado por Jesús. Juan no está preocupado si Jesús amaba a Pedro, no está preocupado si Jesús amaba a Santiago, no está preocupado si los amaba más a ellos que a él. Juan tiene la convicción en su vida de que él es realmente amado por Cristo. Y entonces Juan se autodenomina el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús llama, pero es una forma de resaltar su identidad, la identidad que fue formada a través de su relación con Cristo.
Y creo que va a aparecer en pantalla, iglesia, pero cuando el amor de Cristo nos llena, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, cuando el amor de Cristo llena nuestras vidas, por naturaleza su amor empieza a generar identidad en nosotros, empieza a generar identidad a nuestras vidas, porque a través de su amor, a través de la manifestación de su amor, el carácter de Dios es revelado a nosotros. Y entonces cuando nosotros nos relacionamos con Él, cuando nosotros mantenemos una relación cercana con Él, nuestra identidad como hijos de Dios, como coherederos juntamente con Cristo, se va formando, se va generando, y nuestras vidas son transformadas a través de ese amor. Y esto podría realmente para nosotros ser importante analizarlo y centrarnos en lo que Juan escribe a través de su evangelio, a través de sus cartas, porque marca la vida de Juan de tal manera que no es una exageración decir, iglesia, que en ninguno de los otros evangelios un autor se toma tanto tiempo para explicar y expresar lo que representa y lo que es el verdadero amor de Dios manifestado a través de Cristo. Y de hecho, uno de los famosos pasajes que aprendemos desde la escuela dominical, que estoy seguro que usted o la mayoría de los que estamos acá podríamos decir de memoria, se encuentra en el capítulo 3, verso 16 de Juan. Usted lo sabe, Juan 3:16 va a aparecer en pantalla. Pero es ese famoso texto: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo dejamos en pantalla, este es uno de los pasajes que normalmente o mayormente utilizamos para evangelizar a otras personas, expresarle a la gente, expresarle a las personas y decirles: fue tal el amor de Dios, fue tal la manera que Dios nos ha amado, que decidió dar a su Hijo por nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir salvación. La manifestación del amor de Cristo, iglesia, es la forma en la que se revela el carácter de Dios. Usted puede leer el Antiguo Testamento y sí puede encontrar pasajes de la referencia del amor de Dios. Hay pasajes como el que encontramos en Jeremías: con amor eterno te he amado, y algunos otros pasajes que nos muestran o que evidencian el amor de Dios. Pero a través de Cristo, a través de la manifestación de Cristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario, el carácter de Dios con relación a su amor se nos es revelado a nosotros. Y Juan dice y hace esta afirmación: fue tal la manera en la que Dios nos amó, fue tal la manera en la que Dios ha amado al mundo, que dio a su Hijo, que dio a Cristo, para que aquellos que decidimos creer en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. Ahora, hay algo importante en este texto que nosotros no podemos dejar de pasar, no puede pasar desapercibido, y es la expresión de amor que Juan está utilizando en este pasaje. La palabra amor utilizada en este pasaje normalmente la traducimos del griego como la palabra ágape, ¿sí? Es la palabra que se utiliza para definir el amor en este pasaje. Y normalmente nosotros, y yo lo explicaba en el primer servicio, nosotros encontramos tres formas, tres expresiones del amor en la Biblia, y usted seguramente ha escuchado de esto en algún momento. Básicamente estas tres formas, la primera de ellas es el amor fileo, que se traduce como el amor fraternal, el amor que nosotros tenemos los unos con los otros, el amor que nosotros expresamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Ese amor es conocido como el amor fileo.
Y este amor básicamente implica afecto, implica lealtad, implica compañerismo, y es una expresión de amor que normalmente se manifiesta en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de amistad con las personas que nosotros normalmente compartimos alguna especie de afecto. Pero hay una segunda expresión de amor, que es el amor eros. Y el amor eros se refiere al amor romántico, al amor conyugal, al amor que expresamos en nuestros matrimonios, que expresamos con nuestras parejas, ese amor que está muy enfocado hacia la pasión, hacia el romanticismo, es el amor eros. Y la Biblia, en ambos casos podemos encontrar momentos en donde diferentes autores utilizan estas formas de expresión de amor, el amor fileo, el amor eros. Son formas que nosotros encontramos en las Escrituras, pero ese amor del que Juan está hablando, y que es la misma palabra que Juan utiliza en todos sus escritos, tanto en su evangelio como en las cartas, es el amor ágape. Y el amor ágape, iglesia, en el griego se utiliza para presentar la expresión más grande de un amor conocido. Es el amor más alto de todos, por encima del fileo, por encima del eros. El amor ágape es la expresión más alta de todas. Representa un amor sacrificial, desinteresado y basado en la voluntad, no en las emociones. Y es la forma en la que Dios ama a su iglesia. Es la forma en la que Dios nos ama. Y vea usted qué interesante, porque cuando profundizamos en la definición del amor ágape, encontramos que el amor ágape es un amor iniciativo, porque Dios ama primero sin que el mundo lo merezca. El amor ágape es un amor voluntario, porque no es una reacción emocional, es una decisión, aun cuando nosotros no lo merecemos. Es un amor sacrificial, porque Dios lo dio todo, entregó a su Hijo, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Y es un amor redentor, porque busca salvar, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Y esta definición de amor, esta expresión de amor, es la que Juan va a utilizar en todas las cartas que escribe, en el evangelio que él escribe, en todas las formas en las que él escribe. Deja el amor fileo, deja el amor eros por un lado, y se enfoca en ese amor de Dios, que es un amor sacrificial, que es un amor voluntario, y que sobrepasa y es capaz de sobrepasar todas las clases de amor que se pueden experimentar. Y yo quiero que esta mañana nosotros no nos vamos a mover hoy de Juan, vamos a ver algunos pasajes en una de sus cartas, y luego vamos a ver una narración en su evangelio. Y quiero que usted me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 en adelante. Voy a dar unos segundos porque algunas personas están buscándolo. Las cartas de Juan están casi al finalizar la Biblia, están ya allí cerca del final, si le es más fácil encontrarlo. Y si no, está ya en pantalla. Dice la palabra de Dios, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. De hecho, el título que aparece en la Reina Valera del 60 dice: Dios es amor. Ya el título nos está diciendo todo. Pero Juan empieza a abordar la idea del amor de la siguiente manera. Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios y conoce a Dios. Mas el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y voy a hacer una pausa acá antes de seguir, si lo dejamos en pantalla.
Juan expresa esta idea y dice: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Juan no está diciendo que nos amemos como las demás personas se aman, que nos amemos como nuestros padres nos aman, como las personas nos aman. Juan está haciendo una referencia y dice que todo el que ama, que todo aquel que tiene la capacidad de amar es porque es nacido de Dios y porque conoce a Dios. Y luego utiliza en el verso 8 y dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que Juan está diciendo, lo que Juan está explicando es que es una contradicción decir que yo amo a Dios, pero que no tengo la capacidad de amar a los otros. Lo que Juan está diciendo es que es imposible decir que yo amo a Dios, que lo amo con todo mi corazón, que me relaciono con Dios, pero que no tengo la capacidad de amar a los demás. Juan dice, eso es una contradicción, porque el que ama a Dios, dice, tiene que tener la capacidad de amar a los demás. Y hay algo interesante en este texto, iglesia. Pareciera ser que cuando Juan dice amémonos los unos a los otros, lo más lógico es que utilice la palabra griega phileos, porque está hablando del amor con el que nos relacionamos los unos con los otros, que es el amor fraternal. Y de hecho otros autores en la escritura utilizan el amor phileos para hablar específicamente de la relación entre hermanos, entre familia. Pero Juan ha decidido utilizar la misma palabra ágape para referirse al amarnos los unos a los otros. De hecho, en griego se leería algo como agapiémonos los unos a los otros. Amémonos de la forma en la que Dios tiene la capacidad de amarnos. Y esto suena fuerte porque Juan está diciendo: el que ha nacido de Dios y conoce, dice la palabra, a Dios, tiene que tener la capacidad, o por lo menos debe de encaminarse a amar de la manera en la que Dios ama. De esa forma voluntaria, de esa forma sacrificial, de esa forma de iniciativa. Y qué difícil es, hermanos. Es más fácil cuando uno encuentra un círculo de amigos con los que uno se lleva muy bien, interactúa muy bien y se llevan años de amistad. Es un poco más fácil. Pero cuando uno empieza a conocer personas que empiezan a formar el carácter de uno, porque a lo mejor son personalidades totalmente distintas, a veces es un poco difícil o bastante difícil. Y Juan dice: los que han nacido y conocen a Dios tienen que tener la capacidad de amar a otros de la forma en que Dios nos ama. Y yo reflexionaba en esto y pensaba, si nosotros quisiéramos saber una de las formas de si estamos viviendo más que una relación, una religión, debería de ser esta: autoevaluarnos, evaluar nuestro corazón, si nosotros cada vez más amamos de la forma en la que Dios ama, o no sentimos amor, nada de amor hacia nuestro prójimo. Porque lo que Juan está diciendo es que cuando hay relación, cuando hemos nacido de Dios y cuando conocemos a Dios, o sea, cuando nos relacionamos con Dios, todos los que tenemos esa relación, ese conocimiento que hemos nacido de Dios, por naturaleza deberíamos de empezar a experimentar ese amor en nuestras vidas, y como consecuencia de experimentar ese amor se debería de manifestar hacia las otras personas. Y entonces llegamos al verso 9 y dice Juan: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vea usted lo que Juan está expresando, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en respuesta a ese amor, para que vivamos por Él. Hay gente que pasa toda la vida diciendo, es que Dios no me ama porque no me ha cumplido algo que le pedí. Es que Dios no me ama porque no ha actuado, no ha obrado como yo quería que obrara. Es que Dios no me ama porque no me ha sanado de esta enfermedad que llevo años atravesando y que no hay forma de que yo me sane. Y empezamos a pedir más señales y más pruebas del amor de Dios. Y Juan lo que hace en su carta es decir, tú no necesitas más pruebas del amor de Dios, porque el amor de Dios se mostró a nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida a través de su sacrificio, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, que expresa, que manifiesta el amor de Dios para nosotros. Y cuando yo leo esto, entiendo, iglesia, que yo no necesito más pruebas de parte de Dios para saber si Él me ama o no me ama. Es que Él ya lo entregó todo por amor a mí. Él ya lo entregó todo por amor a nosotros. Y Juan expresa esta idea, Juan expresa esta postura y dice, es la manera en la que Dios mostró su amor con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, y es que Juan está utilizando esta forma de escribir, está utilizando esta forma de avanzar y regresar para que nosotros reflexionemos en algo, para que reflexionemos primero y entendamos lo que es el verdadero amor, lo que es el amor ágape, lo que es el amor de Dios. Pero como resultado de ese amor, nosotros empezamos a vivir en el amor que Dios espera que nosotros vivamos. Entonces Juan avanza, lanza algunos mensajes como ámense los unos a los otros, amen a su prójimo, pero luego regresa y vuelve a explicar el impacto, la fuerza del amor de Dios, porque lo que Juan espera que nosotros entendamos, uno, es la manera, ese amor bonito, ese amor tan lindo con el que Dios nos ha amado, que es un amor sacrificial en donde Cristo entrega su propia vida por nosotros, pero luego que nosotros entendamos que algo se produce o algo se debe de producir en nuestras vidas como resultado de ese amor. Algo debe de causar en nuestras vidas ese amor manifestado que empiece a nosotros llevarnos a amar lo que Él ama, a amar de la manera en que Él espera que nosotros amemos. Y llega al verso 10 y nos da esta definición, este concepto de amor. Y Juan escribe, en esto consiste el amor. Vea usted qué fuerte. Juan va a soltar una definición de amor y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Iglesia, tú te das cuenta de que si el amor consistiera en cuanto nosotros le amamos a Él, estaríamos en desventaja. Si se tratara de qué tanto nosotros amamos a Dios, si se tratara de qué tanto nosotros amáramos al Señor, estaríamos perdidos. Porque no se trata de qué tanto nosotros le amamos a Él. El amor realmente consiste en qué tanto
Él nos ama a nosotros. Por eso, iglesia, es que en el peor de nuestros errores, en el peor de los errores que nosotros podamos cometer, claro que habrán consecuencias, claro que habrán situaciones, consecuencias de nuestras acciones, pero Él seguirá manifestando ese amor bonito del que hemos estado hablando. Porque el amor no consiste en la forma, en la manera en la que nosotros le amamos a Él. Si consistiera en eso, iglesia, estaríamos perdidos. Y Juan lo expresa de esta manera y dice: el amor no depende de cuánto ustedes aman a Dios, de cuánto nosotros amamos a Dios. Depende de cuánto Dios nos ama a nosotros. Y ese amor fue tan grande, dice Juan, que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar redención, perdón de pecados y salvación en nuestras vidas. En eso, dice Juan, es que consiste el verdadero amor. Y llegamos al verso 11 y dice Juan: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, porque nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y yo no sé si usted se dio cuenta ya para este pasaje, pero Juan no está haciendo énfasis en que nosotros amemos más a Dios. Juan está haciendo énfasis en que Dios nos ama a nosotros y que resultado de ese amor, Juan no se está enfocando en nuestra relación solamente con Dios. Está diciendo, como resultado de ese amor, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Iglesia, es manifestar ese amor bonito. Es manifestar ese amor que hemos recibido de parte de Dios hacia los demás. Es entender que ese amor bonito del que hemos estado aprendiendo estas semanas debe de manifestarse en la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás. Y hay algo que a mí me hace pensar mucho. Yo, mientras leía estos textos, podía imaginar al apóstol Juan escribiendo acerca del amor y recordando en su mente algunos de esos momentos en los que caminó con Jesús y ver cómo Jesús hacía una verdad, una realidad, lo que Él está expresando en estos textos. Porque lo que Juan escribe, iglesia, primero es inspiración del Espíritu Santo, pero también es parte de lo que Él vivió en su ministerio, en el ministerio de Cristo, caminando día a día de la mano de su Maestro. Porque la realidad o la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo se ve ese amor ya en la práctica? Y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a leer un relato siempre escrito por Juan. Se encuentra en el capítulo 8, Juan capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Gracias, hermano. Juan capítulo 8, verso 1 en adelante. Este es uno de los relatos que la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que sirvió de inspiración para lo que Juan escribe en esa carta que acabamos de leer, en esa parte de la carta que acabamos de leer. Y dice el verso 1: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino con él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, allí en el centro, para avergonzarla, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, y le hacen esta pregunta al maestro, a Jesús:
¿qué dices? Mas esto decían con mala intención, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y vamos a hacer una pausa. Si podemos poner la imagen en pantalla. Vea usted lo que está sucediendo en este relato. Vea usted lo que está pasando en este relato, que a mí me emociona y me apasiona ver la forma en la que Jesús aborda esta situación. Porque están sucediendo algunas cosas. Jesús está enseñando en medio de una multitud, cuando de repente los escribas, los maestros de la ley y los fariseos llegan delante de él con esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y la ponen ahí en el centro, en medio de la multitud a la que Jesús estaba enseñando, para avergonzarla y para probar lo que Jesús, la forma en la que Jesús iba a actuar. Y en medio de la multitud, yo estoy seguro que estaban sus discípulos, que ahí estaban ellos viendo lo que estaba sucediendo. Pero estos fariseos, estos escribas, maestros de la ley, no iban solos, iban acompañados de un grupo de personas que seguramente llevaban las piedras en mano para apedrear a aquella mujer. Y entonces los fariseos y los escribas le dicen a Jesús: la ley de Moisés dice que debemos de apedrearla porque fue sorprendida en adulterio. Ahora, pasa algo importante en esto, iglesia. Lo primero es que los fariseos y los escribas solo están llevando a la mujer, y la ley de Moisés, Levítico capítulo 20, verso 10, Deuteronomio capítulo 22, la ley de Moisés decía que si eran sorprendidos en adulterio, tanto el hombre como la mujer debían de ser apedreados. Y estos religiosos dejaron al hombre por ahí en algún lugar y llevan solo a la mujer delante de Jesús. La ley de Moisés afirmaba que si una pareja era sorprendida en adulterio, los dos debían de ser presentados delante del pueblo y debían de ser apedreados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué los religiosos no presentaron a la pareja? ¿Por qué los religiosos no presentaron a los dos? Llevaron a la mujer delante de Jesús. Ahora, en el relato, lo acabamos de leer, dice que hacían esto para tentarle y para así poder acusarlo. Lo que está sucediendo, iglesia, es que si Jesús toma la decisión y dice: apedréenla, si Jesús dice: tienen que apedrearla, recordemos que los judíos estaban bajo el imperio romano y la ley romana decía que nadie podía tomar justicia por su propia mano sin ser sometidos a un juicio, y en el juicio determinar si debía de morir o no. De hecho, por eso cuando Jesús fue crucificado, los fariseos, los escribas, iban con el gobierno romano para que una autoridad romana estableciera la sentencia y Jesús fuera crucificado, porque ellos no podían tomar la justicia por sus propias manos. Si Jesús decía: cumplamos con la ley de Moisés, apedréenla, Jesús estaba violando la ley romana, y entonces los fariseos, los escribas, tenían cómo acusarlo y llevarlo delante de los gobernadores romanos para que se estableciera juicio delante de él. Los fariseos sabían eso. Ahora, si Jesús tomaba la decisión de no apedrearla, estaba violando la ley de Moisés. Estaba violentando la ley de Moisés, porque la ley decía que la mujer tenía que ser apedreada. Y entonces los fariseos le tienden la trampa a Jesús, le tienden esta trampa a Jesús, y Jesús está en ese momento, frente a él está la mujer, allí está la mujer esperando una sola palabra y sabe que su vida puede terminar en ese momento. Tiene a un grupo de personas que están a punto de apedrearla, a un grupo de religiosos que están juzgándola, y tiene delante de él al maestro, y ella no sabe qué es lo que va a pasar.
y no sabe qué es lo que va a suceder. Ahora, iglesia, yo quiero que tú y yo podamos reflexionar, porque hemos estado allí. Hemos estado en esta posición, hemos estado allí. Es que la mujer adúltera no representa a nadie más que a nosotros en algún momento de nuestra vida. Y no porque hayamos cometido adulterio, porque alguien dirá aquí: yo nunca he cometido adulterio. Pero sí otros pecados por los que hubiésemos tenido que ser juzgados, y que sin duda alguna, sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hubiésemos perdido ese juicio. Y la mujer está allí. La imagen la presenta tirada en el suelo, con su cabeza agachada, avergonzada. El maestro está enfrente de ellos. Los religiosos están ahí, ni siquiera tienen piedras en sus manos, porque ellos no se van a manchar las manos. Provocan a la demás gente para que la demás gente condene. Y Jesús está en ese momento de tensión. Jesús sabe que lo que diga va a ser usado en su contra. Pero Él es el maestro de maestros. Dice la palabra de Dios, verso 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús se inclina. Aquella mujer está tirada, y yo me imagino a Jesús poniéndose al nivel de ella, inclinándose, y empieza a escribir en el suelo. Empieza a escribir con el dedo en el suelo. El evangelio, de hecho, iglesia, y los otros evangelios tampoco lo abordan, no nos dice qué es lo que Jesús estaba escribiendo. Algunos especulan que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Otros creen que a lo mejor estaba haciendo la referencia a la ley, Levítico capítulo 20, verso 10, en donde se expresaba que debían de llegar los dos, y ellos llegaron solo con la mujer. No lo sabemos. Pero Jesús empieza a escribir en el suelo. Jesús empieza a escribir allí, y los religiosos se sienten seguramente ignorados. Y dice el verso 7 que continuaron insistiendo, que siguieron insistiendo. Dice el verso 7: y como insistieran en preguntarle, entonces Jesús se levanta del suelo y se endereza y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que esté libre de pecado, dice Jesús, que tire la primera piedra. Para los religiosos esto fue un golpe, porque ellos esperaban que Jesús dijera: apedréenla, y se metiera en problemas con el imperio. O esperaban que Jesús dijera: no la podemos apedrear, y se metiera en problemas con todos los religiosos y con toda la gente que estaba allí esperando apedrearla. Pero el maestro, Jesús, que es sabio, después de que está escribiendo, se levanta, se endereza y les dice a aquellos hombres: el que esté sin pecado, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y solo hace esta afirmación y vuelve a inclinarse en el suelo, sigue escribiendo en la tierra, y dice el verso 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes, hasta que quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice la palabra de Dios que después de que Jesús hace esta afirmación y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra
piedra, aquellos hombres empiezan a sentirse confrontados porque sabían que sus corazones no estaban limpios, porque seguramente algunos de los que estaban allí también habían cometido adulterio, solo que no los habían descubierto, porque seguramente algunos de los que estaban allí habían hecho quizás incluso peores cosas y debían de ser juzgados. Y cuando Jesús hace esta afirmación y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, todos en su conciencia saben que han fallado, saben que han pecado, saben que se han equivocado. Y dice la palabra de Dios que cuando lo oyen se sienten acusados por su conciencia, no por Cristo. Porque no fue Cristo el que los condenó, porque no fue Cristo el que les empezó a decir: vos pecás en esto, tú pecás en esto, tú pecás en esto, tú tenés pecado aquí, tú has fallado en esto. No fue Cristo. Dice la palabra de Dios que fue su propia conciencia la que les hizo darse cuenta de lo que estaban haciendo. Y entonces empezaron a tirar sus piedras y se terminaron yendo. A mí esto me conmueve, iglesia, porque hemos estado allí. Si podemos regresar a la imagen, porque hemos estado allí. Y si no fuera por el amor bonito de Cristo, si no fuera por ese amor del que Juan nos habla en su primera carta, si no fuera por el amor que Él ha expresado hacia nosotros, muchos seguiríamos allí, arrastrados por el pecado, viviendo en pecado, viviendo en ataduras del pecado. Pero ese amor ágape del que hemos estado hablando sobrepasa tu pecado, sobrepasa tus errores y es capaz de extender la gracia de tal manera que no solamente no te juzga, no te condena, sino que trae libertad a tu vida. Esa libertad que solamente Cristo puede darte a través de su amor, a través del amor que se manifiesta a nuestras vidas. Y entonces, iglesia, resulta que de todos esos que están allí, religiosos, la gente, el único que podía condenarla, el único que podía juzgarla, lleno de su amor, de ese amor ágape, decide perdonarla. Si tenemos la frase, esta frase siempre ha golpeado mi corazón, es de un autor anónimo. Pero resulta, iglesia, que el único que podía juzgarnos es el que nos amó. El único que tenía la solvencia completa para juzgarnos decidió amarnos. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras inseguridades, a pesar de todo, el único que podía juzgarnos nos amó. Y no solo nos amó, sino también nos perdonó, nos redimió y nos ha hecho salvos. Eso es el evangelio. Ese amor bonito del que hemos estado hablando durante estas semanas es esta expresión. Que aquel que tenía la capacidad de juzgarnos, que aquel que tenía la capacidad de hundirnos, decidió amarnos de una manera que nosotros no lo merecíamos. Eso es el amor ágape, la mayor expresión de amor. Eso es el amor ágape, la mayor expresión de su amor. Dice el verso 10: y enderezándose Jesús
y no viendo a nadie sino a la mujer, le hizo esta pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Quizás tú en algún momento, iglesia, te has equivocado y sentiste que el mundo se volvió en tu contra. Quizás tú en algún momento cometiste un error, pero de esos errores, de verdad, de esas metidas de pata, y sentiste que todo el mundo te condenó. Jesús no lo hace, iglesia. Jesús no te condena. Dice la palabra de Dios: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y el verso 11 le dice, ella le responde y le dice: ninguno, Señor, nadie pudo condenarme. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, pasa algo, iglesia, que yo estaba reflexionando en estos días. La Biblia dice que los religiosos se fueron, quienes querían apedrear a la mujer se fueron, pero la multitud estaba ahí. Jesús no estaba solo con ellos. Y yo en estos días que reflexionaba en esta palabra, podía imaginar al apóstol Juan allí entre la multitud, viendo lo que está sucediendo, viendo lo que está pasando. Y yo puedo imaginar al apóstol Juan viendo al maestro extender perdón, extender misericordia, extender de ese amor bonito. Y yo puedo imaginar al apóstol Juan siendo inspirado en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está viendo, en lo que está pasando, porque está viendo la expresión de amor manifestada a través de Cristo. Por eso yo al inicio comenzaba diciéndoles: la manifestación del amor de Cristo es la revelación del carácter de Dios, porque la manera en la que nosotros conocemos a Cristo es la forma en la que nosotros podemos conocer a Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo obra Dios. Y luego, por eso Juan en su primera carta, capítulo 4, dice: Dios es amor, Dios es verdaderamente amor, y la manifestación del amor de Dios es que Cristo haya dado su vida en sacrificio por nosotros, en sacrificio por cada uno de nosotros. Y como resultado, dice Juan, de ese amor, debemos amarnos los unos a los otros. Jesús hace esta afirmación y le dice a la mujer: ni yo, que tengo la solvencia para condenarte, que tengo la autoridad para juzgarte, que tengo la autoridad delegada de parte de Dios para establecer un juicio hacia ti, yo no te condeno. Jesús lo que le está diciendo es: yo te amo, yo no te juzgo, yo te amo. Y yo no sé si alguien en este lugar necesita recibir esta palabra de parte de Dios. Iglesia, es que somos realmente amados por el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, el dueño de todas las cosas. Nos ama. ¿Te das cuenta de eso? ¿Eres capaz de darte cuenta de eso? Ahora, como respuesta a ese amor, lo que Dios espera es que nos amemos los unos a los otros, que tratemos de amarnos los unos a los otros. A veces cuesta, a veces es difícil, pero lo que Juan está invitando es a que nos amemos
los unos a los otros. Por eso es que cuando en un matrimonio uno de los dos falla, comete adulterio, y la otra persona bajo un proceso de sanidad, de restauración, decide extender el perdón a esa persona que ha fallado en adulterio, y deciden restaurar su matrimonio y deciden salvar su matrimonio, esa es una de las manifestaciones del amor ágape. Porque el amor eros, que es el amor de pareja, no es un amor sacrificial, no es un amor de perdón, no es un amor que perdona. Pero cuando en un matrimonio uno de los dos falla y la otra persona decide perdonar y decide restaurar su matrimonio y seguir amando a pesar del error que se cometió, eso es el amor ágape. Un amor sacrificial que es capaz de perdonar a la otra persona. Si los muchachos de la alabanza se pueden venir adelante, vamos a ir terminando. Y Juan no termina allí. Si podemos regresar a la primera carta de Juan, capítulo 4, vamos a leer los últimos versos de lo que Juan está expresando. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 en adelante. Dice el apóstol Juan: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Escuche esto: hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque Dios es amor, dice Juan, nuevamente reforzando esta idea, y dice: y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y luego dice el verso 17: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego este pasaje que también es bastante conocido, ¿no? Dice Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe que otra de las manifestaciones de que hemos recibido el amor de Dios a través de Cristo en nuestros corazones? La primera, ya lo vimos, es que nos amemos los unos a los otros, con amor ágape, con amor sacrificial. Pero Juan también aborda esta parte y dice: en el perfecto amor, dice, en el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Juan está hablando del miedo, no del temor a Dios. Está hablando del miedo que nosotros podemos enfrentar hacia las diferentes situaciones que nosotros podemos vivir. Y Juan dice que cuando el amor se perfecciona en nosotros, el temor desaparece. Hace unos días atrás hablaba con alguien y me decía: es que de verdad ya estoy cansada, me decía esta persona, de que mis hijos pasen solo enfermos. Y estas últimas semanas, me decía esta persona, nos hemos levantado con mi esposo a orar todas las mañanas, y oramos muy temprano todas las mañanas. Y uno de esos días que estábamos orando, me dice esta persona, estábamos orando y mi hija se levanta vomitando, con fiebre y bien enferma. Entonces siento que Dios no escucha mis oraciones. Y yo reflexionaba en esto y le hice esta pregunta y le dije: séme sincera, ¿tus oraciones las has estado haciendo desde la fe
o desde el temor? Y ella se quedó como, y muy honestamente responde y me dice: desde el miedo. Vivo con el miedo de que mis hijas se enfermen y les pase algo malo. Porque, iglesia, hay oraciones que son producto del miedo. Yo puedo orarle al Señor: Señor, sana a mis hijos, pero con el miedo a que se me mueran porque no se van a sanar. Yo puedo orar al Señor y decirle: guarda, cuida a mi familia, pero viviendo en el miedo, en el temor de que a mi familia le pase algo. Y entonces yo oro al Señor y le digo: sana a mis hijos, cuida a mi familia, pero desde el temor de que algo malo les suceda, poniéndole toda la responsabilidad a Dios, diciéndole: Dios, tú sí puedes hacerlo, pero yo de todas formas tengo miedo a que las cosas suceden. Hay oraciones que son provocadas, hay oraciones que son producto del temor. Y no es que Dios no las escuche. Lo que sucede es que Jesús mismo enseñó y dijo: si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros oraríamos y le diríamos a la montaña: muévete, y la montaña se movería. Pero la oración que es producto del miedo es decirle a Dios: Dios, quizás si tú puedes hacerlo, pero yo no confío. Y dice la palabra de Dios que otro de los efectos del amor es que echa fuera el temor. Y los que hemos sido perfeccionados, dice la palabra de Dios, en el amor, el temor desaparece. Y termina esta carta, y terminamos también nosotros esta mañana. Verso 20: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y hace énfasis en el gran mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ame a Dios, que ame también a su hermano. Yo no sé si tú te das cuenta de las palabras que Juan está expresando, inspirado por el Espíritu Santo. La realidad, iglesia, es que ese amor que hemos recibido de parte de Jesús es un amor bonito, es un amor lindo. Lo hemos aprendido durante estas semanas. Pero la manifestación de ese amor para nuestras vidas es que nosotros podamos amarnos los unos a los otros con la misma clase de amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Ese amor ágape, que es un amor que perdona, que es un amor que restaura, que es un amor que se sacrifica. Ese es el amor ágape. Por eso el apóstol Pablo, quien también utiliza esta palabra ágape, usa la misma forma para expresarse acerca de este amor. Y en la primera carta a los Corintios, no lo busque, yo lo leo, dice en el capítulo 13, verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice Pablo, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. No sirve de nada. Y dice Pablo: y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice Pablo, nada de nada sirve. Y Pablo está usando la misma palabra ágape para referirse a este amor. Pablo lo que está diciendo, si lo trajéramos a nuestro contexto, es: si sirvo dentro de la iglesia y se me involucro en todos los ministerios, pero no tengo amor, no sirve de nada. Si llego a tener muchas posesiones materiales, mucho dinero, y reparto de ese dinero a las demás personas, pero no tengo amor, dice Pablo, no sirve de nada. Y luego en el texto Pablo hace esta afirmación y dice: porque el amor, dice Pablo, el amor ágape es benigno, es bueno, es sufrido, dice Pablo, no es jactancioso, no es vano, no se envanece, dice Pablo.
es un amor genuino, que es el amor, iglesia, con el que Cristo nos ha amado. Es el amor con el que Cristo te ha amado a ti, me ha amado a mí. Es el amor que nosotros hemos experimentado. Es el amor de Cristo manifestado en cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte que tú te pongas de pie esta mañana.